¿Cómo están jóvenes de quinto? Vamos a continuar con el estudio de procesos celulares. Hoy día tocaría hablar del famoso ciclo celular, ¿muy bien? A ver, el ciclo celular son todos los eventos que la célula va a realizar para dividirse, ¿correcto? Entonces, la célula se quiere dividir, que se le va a llamar etapa de división o etapa M, pero antes de dividirse la célula busca ¿qué cosa? Prepararse para esa división. Entonces, para prepararse para esta división, va a ocurrir muchos eventos en un proceso llamado interfase, que dicho sea de paso es la etapa de mayor duración. La interfase a su vez va a tener etapas como la G1, S y la G2. Una vez de que la célula esté lista para dividirse, la célula en primer lugar va a dividir el núcleo, ¿no? El núcleo lo va a dividir en primer lugar, por eso se le va a llamar cariocinesis. Y luego, ¿quién vendría? Las células, entonces se le va a llamar citocinesis. Tú ya sabes que la palabra cario significa núcleo, entonces primero divide el núcleo de la célula eucariota y luego citocinesis para que luego divida a toda la célula, todo el citoplasma. Recuerda que este proceso de ciclo ocurre en células eucariotas, ¿ya? Porque las procariotas no se dividen utilizando el ciclo, sino un mecanismo llamado la famosa fisión binaria o bipartición. Correcto, entonces ciclo es de las eucariotas y tenemos la etapa de interfase y la etapa de división. En la división primero se divide el núcleo y luego se divide la célula. Acá mismo está cariocinesis, división del núcleo, citocinesis, división de la célula. Ahora, dato curioso que debes recordar. Esta era una célula eucariota y dentro de la célula eucariota tenías hilos de cromatinas, ¿no es cierto? Hilos de cromatinas. Pero tú sabías que la cromatina tenía una unidad que se llamaba nucleosoma. ¿Y que era un nucleosoma? Que aquí se dibuja como un barrilito. Era la unión del ADN, dos vueltas de ADN, más un octámero de histonas. La histona H2A, la histona H2B, la histona H3 y la histona H4. Y la histona H1 que le daba estabilidad a este nucleosoma. Esto de acá ya lo debes saber por el tema de biología celular, ¿no? La última parte hablamos del núcleo, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, dato curioso que quiero que entiendas. Hay algo llamado haploide, o ploide en algunos libros, que significa juego genético. Es un juego genético. Entonces, durante la fecundación, el juego genético de papá se une con el juego genético de mamá. Por ejemplo, ¿no? Aquí nos están diciendo que el juego genético, el N vale 2. Entonces, el espermatozoide aporta 2, el óvulo aporta 2 y se forma un hijo de 2 N, de 4. Pero esto sería para este ejemplo. ¿Por qué? Porque el número N, es decir, el juego genético puede cambiar por especie, ¿no? En el caso de nosotros los humanos, ¿cuánto vale en el caso de los humanos? Vale 23. Si nuestro N vale 23, se une con 23, 2N será 46. Entonces, quiero que recuerdes algo. Las células que solo tengan un N se les van a llamar células haploide. Ejemplo, los famosos gametos, ¿no? Espermatozoide y entre comillas óvulo. Y cuando ellas se fecunden van a tener dos N y se le van a llamar cigoto, ¿no? El cigoto es la célula que va a tener dos N, va a ser diploide por naturaleza. Y a partir de este cigoto se forman todas las demás células que tú conoces. Célula de tu hueso, de tu piel, de tu riñón, de tu páncreas, de tu estómago, de tu esófago, de tu boca, etc. ¿Ya? Entonces recuerda, 2N significa diploide y es el número genético. Por ejemplo, ¿cuánto sería nuestro diploide? Sería 46. ¿Y qué significa ese número? Significa la cantidad de cromatinas que tiene esa especie. O sea, en este dibujo, ¿no? En este ejemplo, ¿cuántas cromatinas tendría este? Tendría 4. En el caso de los humanos tenemos 46 de estos hilos de cromatina. Esto cambia según la especie. Por ejemplo, en un ratón tenemos 40 cromatinas, 40 de nuestro 2N. Entonces, si 40 de nuestro 2N, un N es 20, ¿no? El arroz, mira cuánto tiene, 24. Entonces, ¿cuánto será un N? Será 12, por ejemplo, ¿no? El maíz tiene 2N, 20. O sea, ¿cuánto será un N? 10. Entonces, el número de cromatinas es la cantidad de esos hilos que están en el núcleo de las células eucariotas. Firulais, por ejemplo, tiene 78, ¿no? 2N. El delfín, 44, 2N. Y así. Entonces, este es el número diploide. ¿Por qué? Porque es 2N. ¿A esto quién le regaló? Papá regaló la mitad de la cantidad de cromatinas y mamá regaló la cantidad de cromatinas. Así se van a componer básicamente esto. Ahora, seguimos estudiando los procesos de división celular. Entonces, ya hemos visto primero la interfase, que son los eventos preparativos.
Recordando la primera diapo, habíamos dicho que en la interfase teníamos a la G1, S y G2. G1, S, G2. Y en la división teníamos a la cariocinesis y la citocinesis. Vamos a empezar por la interfase, que son los eventos preparativos, y empezamos por la G1. Recuerda, la célula se está preparando para dividirse. Entonces, ¿qué está haciendo la célula? Primero, en G1 está aumentando el volumen celular, ¿no? Si una célula aquí tiene un volumen pequeño, aquí sale con un volumen más grande, ¿correcto? Duplica los organelas que tú ya conocías. Por ejemplo, si acá tenía 15 lisosomas, al final de la G1 termina con 30 lisosomas, ¿no? Tenía, qué sé yo, a ver, tenía 20 glioxisomas, una célula vegetal, ahora tiene 40 glioxisomas, y así. ¿Quiénes no le hacían mucho caso? ¿Te acuerdas? Los bimembranosos, ¿no? Pero ya sabes. En la G1, como se sintetizan, es decir, se producen proteínas, se duplican organelas, aumenta el volumen celular, se le llama la etapa de mayor metabolismo celular. Ojo, si te preguntan, oye, de la interfase, ¿cuál es la etapa de mayor metabolismo? A la etapa G1, ¿sí? Luego pasamos a la etapa la etapa S que viene de síntesis. En esta etapa S ocurre el proceso más importante de la interfase, que es la duplicación del material genético. Y los centriolos. Los centriolos, claro, tú sabías que el centriolo eran estos tubitos de tubulina que estaban dentro de un organela llamado centrosoma y que tenían sus pelitos. ¿Te acuerdas? Y a esos pelitos se le llamaba áster. Ya te acordaste, ¿no? Muy bien. Entonces, mira, aquí se duplican estos centriolos. Se duplican estos centriolos. Y se duplica el material genético. Profe, ¿quién era el material genético? Tú ya sabías, eran los hilos de cromatina. Para nosotros los humanos, ¿cuántos hilos hay? 46. Ahora, como aquí se está duplicando el material genético, si tú la cromatina lo veías como un hilo así, ahora lo vas a ver como un hilo doble, porque se están duplicando esas cromatinas, se están duplicando. Entonces, ¿qué decimos? Hay duplicación del material genético. Si antes tú tenías 46 cromatinas simples como un hilo, ahora tienes 46 cromatinas dobles en forma de X. Eso es lo que está pasando en la etapa S. Mira, aquí tenías un hilo de cromatina normal, ahora tienes la cromatina duplicada. Ojo, quiere decir que acá tienes 46 cromatinas dobles y acá tenías 46 cromatinas simples. No te estoy diciendo que tienes 92, ¿ya? Te estoy diciendo que solo cambia la forma de 46 cromatinas simples a 46 cromatinas dobles en forma de ¿qué? En forma de S. En forma de X, perdón, en forma de X. Eso pasa en S. Y en la G2 se produce el famoso factor promotor de la mitosis, es decir, porque ya terminando G2 la célula se va a dividir y a la división se le llama etapa M por la mitosis o la meiosis. Es decir, en esta etapa de división puede ocurrir o mitosis o meiosis. ¿Eso de qué depende? Del tipo de célula, ¿ya? Se fosforila la histona H1 porque tú sabías que en este caso teníamos diferentes tipos de histona. Esta se fosforila en la etapa G2 y se da la síntesis de proteínas necesarias para la, en este caso, división. ¿Ya? Entonces, eso pasaría en la interfase. G1, S, G2. Ahí está. Esto es lo que pasa en la interfase, ¿no? Aumenta el volumen, se duplica organelas, aquí en la S se duplica el material genético y los centriolos, y aquí se fosforila el H1 y se produce la FMP, el factor promotor de la mitosis. Ahora, las cromatinas están dobles, pero cuando una cromatina, que es un hilo, ahí está, ¿sí? Cuando la cromatina, vamos a imaginar que esta se enrolla sobre sí misma, a este fenómeno se le llama condensación, ¿sí? A este fenómeno se le llama condensación. Y cuando la cromatina se ha condensado se le llama cromosoma. O sea, un cromosoma es una cromatina condensada. O sea, un cromosoma viene de una cromatina. Pero ojo, el cromosoma solo se va a formar acá en la división. O sea que ¿cómo estaba? Solamente estaba como cromatina doble. Perfecto, solamente estaba como cromatina doble. Ahora, algunas células entran a esta etapa llamada G0, que es la etapa quiescente o de reposo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas células quiescentes o de reposo? Se especializan o se diferencian tanto, todas las células vienen de una célula madre, pero estas se diferencian tanto que ya no se pueden dividir. ¿De quién estamos hablando? De las neuronas, de los miocitos, ¿no? De los glóbulos rojos. Aunque también debes saber que hay neuronas, que son las del epitelio olfatorio, que son las únicas que sí se pueden dividir, ojo,
Pero de ahí ninguna neurona se puede dividir. Solo las neuronas del epitelio olfatorio se pueden dividir, el resto no. O sea que si una persona, por ejemplo, ojalá no ocurra, pero se cae de un quinto piso y se rompe las neuronas que llegaban a la pierna, esa persona ya no va a poder mover la pierna o ya no va a tener sensibilidad en la pierna, porque las neuronas están en la etapa G0, no se pueden dividir. ¿Y quién más? Los miocitos, que son las células de qué? Las células del músculo. Esas células no se dividen porque han entrado a G0, ¿ya? A ese G0 se le va a llamar etapa de diferenciación o especialización. O sea, las células han evolucionado tanto que ya no pueden dividirse. Recuérdalo. Listo. Vamos a hablar de la mitosis, recordando la diapo anterior. Si ya estamos aquí en mitosis, quiere decir que la célula ya pasó por G1, ya pasó por S, ya pasó por G2. Entonces decimos, la mitosis es un proceso en el cual no cambia el número del material genético, no cambia. ¿Qué quiere decir esto? Si una célula es diploide, las hijas son diploides. Si una célula empezó con 46 cromatinas, ahora termina con 2 de 46. Por eso se le va a llamar proceso ecuacional, porque el número no cambia. Si acá, por ejemplo, fuera 80, diríamos que abajo también es 80 y 80, es decir, el número no está cambiando. Si acá fuera 32, ahí sería 32 y 32, porque tú sabes que depende de la especie, entonces no cambia. ¿Qué más? Las células que se forman son genéticamente igual a la progenitora, por eso se le llama clones. Se dice que estas hijas son clones de la célula progenitora porque no hay ningún cambio genético. Eso pasa en la mitosis. Te voy adelantando algo. En la meiosis, por ejemplo, sí hay cambio genético, acá no. Y ocurre en células germinales, llamadas también células madre. Las células madre son células de donde van a salir todas las demás células, ¿ya? A estas células madre también se le llaman stem cell. Entonces, en estas células ocurre mitosis y también ocurre en células somáticas. ¿Células somáticas? Sí. Recuerda que la palabra soma es cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir somática? Células de tu cuerpo, ¿correcto? Células de tu hígado se dividen por mitosis. Células de tu riñón se dividen por mitosis. Células de tu piel se dividen por mitosis. Células de tu hueso se dividen por mitosis. Entonces, esas células somáticas son las que realizan mitosis. Recuerda que esto está ocurriendo en las células eucariotas. ¿Por qué? Porque te hemos dicho que el ciclo ocurre en eucariotas. Ahora, tú sabes que hay eucariotas unicelulares, ¿como quién? Como las algas y los protozoarios. Entonces, las algas y protozoarios que son eucariotas, son eucariotas. Profe, tienen una célula, pero son eucariotas. Así tengan una célula, son eucariotas, se dividen por mitosis. Pero si tú recuerdas a la bacteria, y la bacteria es procariota, la bacteria se divide en dos, pero no lo hace por mitosis. La bacteria lo hace a través de un mecanismo llamado la fisión binaria o bipartición. Recuerda, si te preguntan, oye, ¿cómo se dividen las bacterias? A las bacterias que son procariotas se dividen por fisión binaria o bipartición, mientras que las eucariotas sí van a utilizar el mecanismo de la mitosis. Ahora, en las eucariotas pluricelulares como plantas y animales, permite la regeneración y el crecimiento. O sea que si una planta, ¿por qué una planta crece? Porque realiza mitosis, porque su tallo y sus hojas realizan mitosis. ¿Por qué tú, desde que naciste hasta ahora, has crecido un montón? Porque has hecho mitosis. Tus huesos han hecho mitosis, tu piel ha hecho mitosis, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la mitosis sirve justamente para eso, regenerar, crecimiento. En la mitosis vamos a encontrar etapas. Yo siempre leo que corren como, acuérdense de tu amigo Pepe, que le gusta la matemática. Pepe Mat. Acuérdate, ¿no? Pepe Mat. ¿Qué significa? Primera P, profase. Segunda P, prometafase. Tercera, metafase, anafase y la última, telofase. Acuérdate, Pepe Mat. Profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Esas son las etapas de una mitosis. En algunos libros y en universidades fusionan profase con prometafase, lo fusionan, o sea, solamente lo consideran como profase, entonces sería profase, metafase, anafase y telofase. Algunos consideran a la prometafase como una profase tardía. Y vamos a ver de qué se trata cada uno de estos eventos. ¿Bien? Entonces recuerda, mitosis, proceso ecuacional, porque el número no cambia. Si acá la célula empezó con 80, las hijas tienen 80. Si acá tiene 120, las hijas tienen 120. Las hijas son clones, no hay ningún cambio genético. Y ocurren células germinales o somáticas. Estamos hablando de la mitosis. Perfecto. Empezamos por profase. A ver, vamos a recordar la diapo anterior.
Ya estamos acá. Ya estamos empezando profase por acá, profase. Estamos empezando por acá la profase. La célula ya pasó por todo esto, ¿correcto? Entonces sus cromatinas ya son dobles, está grandota, etc. Entonces, decimos por acá. En ese momento, ¿qué es lo que pasa? La carioteca, que es la membrana del núcleo, se desorganiza, empieza a desaparecer, al igual que el nucleolo. En la profase tenemos la desorganización de la carioteca y nucleolo, se desorganiza. Se forman los cromosomas. Y tú ya sabías que un cromosoma, ¿por qué se formaba? Por la condensación de la cromatina. O sea que si la cromatina era este hilo, que ya estaba doble porque habíamos pasado por la etapa S, acuérdate. Ahora, ¿qué va a pasar con esta cromatina? Se va a condensar, se enrolla sobre sí misma, se enrolla sobre sí misma y da paso ¿a quién? Al cromosoma. Eso es un cromosoma. Entonces decimos, aquí en la profase se están formando los cromosomas. Los centrosomas, que son estos de acá, que adentro tienen a los centriolos, empiezan a formar estos hilos de microtúbulos llamados uso acromático. Mira, estos hilos que lo forman los centriolos del centrosoma se llama uso. ¿Sí? Empieza a formarse el uso mitótico o uso acromático, es lo mismo. Eso pasa en profase. Mira, el núcleo se desorganiza, la cromatina se empieza a condensar para formar cromosomas, y estos centrosomas que adentro tienen a estos tubitos llamados centriolos, empiezan a formar estas fibras llamadas uso cromático o uso mitótico, que están hechos de tubulina. Acuérdate, tubulina, ¿no? Ya. Eso es lo que está pasando en profase. En metafase, los cromosomas terminaron de condensarse, es decir, la cromatina ya tiene forma de cromosoma, ya se enrolló, mira, ahí está bien bonito. Esta forma de X son los cromosomas. Ahora, un cromosoma tiene una parte del centro que se le va a llamar centrómero. Este es el cromosoma, tiene esta parte que se le va a llamar centrómero. Y en este centrómero tiene una proteína llamada cinetocoro. ¿Ves? Es como si fuera un cinturón, este cinetocoro. Tú ya sabías, por la etapa anterior, que estos hilos de microtúbulos se llamaban uso. Entonces, el uso, mira, se va a pegar, ¡pac!, a los cinetocoros del cromosoma. O sea, en pocas palabras, el cromosoma se pega al uso, se pega a estas fibras del uso. ¿Gracias a quién? A los cinetocoros. ¿Ya? Pero en metafase la envoltura nuclear desapareció, la carioteca desapareció completamente. Los cromosomas ya están condensados completamente porque tú sabes que el cromosoma viene de la cromatina condensada. Y el uso, porque está hecho de un microtúbulo, se pega con el cinetocoro. Entonces lo vas a tener pegadito. Ahí está. Perfecto, eso es lo que está pasando en prometafase. En metafase, mira, los cromosomas ocupan la posición del medio. Ahí está. ¿Y qué es lo que pasa? Tú sabías que aquí teníamos esta proteína cinetocoro que ayudaba a pegar con el uso. Entonces, el uso de abajo y el uso de arriba, perdón, el de arriba y el de abajo unen a un cromosoma. Un cromosoma se une por arriba al uso y se une por abajo al uso. ¿Y quién era la proteína? Recordando el dato anterior, era el cinetocoro. El cinetocoro permitía esta unión. ¡Pac! ¿No? Ya está. Entonces, ¿qué decimos en metafase? Los cromosomas se encuentran en la placa ecuatorial. Placa ecuatorial, sí, este es el ecuador o la mitad de la célula. ¿Correcto? Placa ecuatorial. Y están unidos al uso, tanto por arriba como por abajo, gracias a la proteína cinetocoro. Correcto, eso es lo que está pasando en metafase. Ahora, dato curioso, en la metafase también podemos decir que es la etapa de máxima condensación de los cromosomas. Los cromosomas son más visibles. ¿Sí? Entonces dice, en esta etapa, dos cinetocoros de cada cromosoma se unen a los microtúbulos. Es decir, el cinetocoro permite que se una al microtúbulo de arriba y al microtúbulo de abajo, que en conjunto se llaman uso. Ahora, para seguir un poco más, tú sabes que un cromosoma tiene esta forma. Tiene forma de X. ¿Ya? Aquí estaría el cinetocoro y acá estaría el uso para arriba y el uso para abajo. Ahora, en el caso de los cromosomas tienen brazos. Este brazo fue el original y este se formó, ¿no? A estos brazos se les va a llamar cromátides o cromátidas. A estos brazos se les va a llamar cromátides o cromátidas, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos decir? Que cuando el cromosoma es doble, ha duplicado sus cromátidas. Esto de acá lo ha duplicado abajo como si fuera un espejo, por eso tiene forma de X. Es decir,
tiene sus cromátides, tiene sus bracitos. ¿Ya? Un cromosoma tiene sus bracitos llamados cromátides. Esto está pasando en metafase. ¿Eh? ¿Qué pasa en anafase? Mira, en anafase el uso jala para arriba y el uso inferior jala para abajo. ¿Te das cuenta? Los usos se están jalando. Ahora, ¿tú qué sabías? Tú sabías que el cromosoma, ahí está, lo están jalando para arriba y lo están jalando para abajo. El uso lo jala para arriba y este uso lo jala para abajo. Entonces, de tanto jalar, ¿qué va a pasar con el cromosoma? Se va a separar, ¡plac! ¿Y qué se están separando? Se están separando las cromátides hermanas. Entonces decimos, en anafase, las cromátides hermanas se separan uno de la otra. Estos bracitos se van para arriba, por eso que ya no tienes forma de X, sino forma de V, porque están subiendo hacia la parte superior. Y las otras cromátides se van hacia abajo. Y son jaladas hacia los polos. ¿Por qué? Porque el uso, los microtúbulos del uso cromático están permitiendo esa separación. Entonces, mira, ¿qué estamos logrando? Estamos logrando la división de los cromosomas. Se está dividiendo y se está dividiendo. ¿Quiénes se están separando? Los bracitos llamados cromátides hermanas, que luego viajan hacia los polos. Una vez que están en los polos, mira, porque ¿cuántos han viajado? 4 simples, ¿eh? Ya no tienen forma de X, ya se rompieron. Acá hay 4 que ya no se están condensando, se están descondensando. Entonces, esto pasa en telofase. En telofase van a ocurrir todos los procesos contrarios a la profase. Entonces, si en la profase, en el primero, se desordenaba la membrana del núcleo, acá se forma la membrana del núcleo. Ahí está, empieza a formarse la membrana del núcleo. El uso desaparece el uso. La cromatina empieza a aparecer. ¿Y por qué? Porque el cromosoma empieza a descondensarse, ¿te das cuenta? ¿No? Entonces, es lo contrario a esta etapa llamada profase. Mira, en profase se formaba, se degradaba, acá no. Formaba acá, por ejemplo, los cromosomas. Acá, en telofase, ya desaparecen los cromosomas para formarse cromatina. Entonces decimos, el uso cromático se descompone, se forman 2 nuevos núcleos, porque ya incluso están en los polos cada quien. ¿Y qué es lo que pasa ahora? La citocinesis, la división de la célula. Ahora la célula se va a dividir en 2, ¿te acuerdas? Porque habíamos dicho, vamos a recordar la primera diapo. Vamos a recordar la primera. Habíamos dicho que para la división teníamos a la cariocinesis, la división del núcleo. Oye, ya dividimos al núcleo, ¿no? El núcleo está arriba y está arriba en el ejemplo anterior. Ahora, ¿qué faltaría? La citocinesis, la división de la célula. Entonces, ahora, después de la telofase, se va a dar la citocinesis, ¿no? Porque, mira, porque ya dividimos aquí al núcleo. Entonces, se da la citocinesis, la división, pero acá hay una diferencia entre la célula animal y la célula vegetal. ¿Por qué? Porque la célula animal tiene como última capa la membrana y la membrana en este caso se va a estrangular a través de un anillo de actina llamado anillo contráctil. Este anillo contráctil de actina estrangula la célula animal para que se formen 2 células nuevas. Eso es la citocinesis animal. Pero en el caso de la citocinesis vegetal ocurre que el aparato de Golgi forma una pared llamada, en este caso, fragmoplasto. Y a partir de este fragmoplasto se forma una nueva pared y de esa forma se dividen las 2 células vegetales. ¿Por qué? Porque justamente la célula vegetal tiene pared que es rígida, no se puede estrangular como el animal. Se dice, último, como aquí se formó esta placa y a partir de ella se formó la nueva pared, se dice que esta citocinesis es centrífuga, porque se da del centro hacia la periferia, mientras que esta la empiezan a estrangular. Entonces se le va a llamar centrípeta porque va de afuera hacia adentro. Esos serían los tipos de citocinesis tanto en la célula animal y vegetal. Muy bien chicos, espero que eso haya quedado claro hasta acá. Entonces hemos visto los tipos de mitosis en el caso del animal y la vegetal y recuerda que tienen 4 etapas, profase, o bueno 5 etapas, profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Entonces hasta pronto chicos, nos vemos y si tienen alguna duda háganla llegar a través de las clases en tiempo real y la asesoría por WhatsApp. Hasta pronto chicos, cuídense y estudien mucho.